Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los artículos pertinentes de la 3230. Nos quedamos en el artículo 43 y vamos a empezar con el artículo 44 sobre las formas de conclusión del saneamiento físico legal. El saneamiento físico legal concluye por la culminación del procedimiento de saneamiento, su correspondiente inscripción en el registro de predios, haberse presentado una oposición o una situación objetiva que impida su ejecución, por ejemplo, un proceso judicial, etcétera. Los oponentes deben encontrarse debidamente identificados y tener legítimo interés. 44.3 sería lo pactado en el convenio, o sea, alguna cláusula, alguno de esto comprendido en el convenio. COFOPRI comunicará al titular del proyecto que se ha cumplido con las cláusulas establecidas en el convenio con el listado de predios saneados adjuntando las partidas registrales y los títulos archivados que dieron mérito a la inscripción. De la regularización de propiedad por tracto o prescripción en predios matrices. Estos son los dos procedimientos que declaran derecho de propiedad y bueno, el procedimiento especial regulado en el presente subcapítulo se aplica en predios de propiedad privada, en cuyo diagnóstico se advierte que sus ocupantes que ejercen dominio en predios que constituyen unidades físicamente independientes dentro del predio matriz conforme a lo siguiente: cuentan con escritura no inscritos en el registro de predios y o presentan deficiencias que impidan dicha inscripción que sustentan la regularización de la propiedad por tracto sucesivo. Acreditan la posesión continua, pacífica y pública como propietario por el plazo de 10 años que sustenta la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, o cuando los ocupantes no acreditan los requisitos de los literales presentes o el titular registral ejerce en forma directa su derecho de propiedad en uno o más predios. Para la inscripción de la regularización o declaración de propiedad, los predios se independizarán a través de la subdivisión o desmembración correspondiente a cualquier otra modificación física del predio. Como podemos ver, este artículo ya habla de los dos procesos especiales, que es tanto la prescripción como el tracto. Del procedimiento. El procedimiento especial establecido en el presente subcapítulo previo diagnóstico técnico legal se ejecuta a solicitud del titular del proyecto de inversión y comprende las siguientes acciones: la notificación al beneficiario de la ejecución del saneamiento físico legal y su aceptación formal, validación de la documentación y constatación en campo, notificación del procedimiento de saneamiento físico legal y publicación, anotación preventiva, informe técnico legal, elaboración de planos definitivos, emisión y notificación de resolución, emisión del instrumento de declaración y regularización de dominio. Notificación y aceptación formal del beneficiario. Para efectos de ejecutar las acciones de saneamiento, se notificará personalmente por única vez al beneficiario del saneamiento físico y legal conforme a lo previsto en el inciso A del artículo 43 del presente reglamento. El beneficiario del saneamiento físico legal deberá firmar la aceptación y conformidad respecto de las condiciones para ejecutar el proceso, los mismos que constarán en un formato adjunto a la comunicación cursada a pudiendo adjuntar documentación complementaria. 48. Validación de la documentación y constatación en campo. En esta etapa se corrobora la documentación recogida en el diagnóstico. Acá volvemos al tema del informe de diagnóstico. Por favor, es básica la bajada a campo, verificar los temas advertidos en diagnóstico para ver si no hay un problema no advertido en el diagnóstico. Y aquella que presenten el beneficiario en forma complementaria, verificando que éste se encuentre comprendido en los supuestos contemplados en el artículo 45 del presente reglamento. Para tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:
Para regularización del tracto sucesivo, de verificarse que el beneficiario cuenta con una escritura pública otorgada por notario público o escritura pública imperfecta emitida por juez de paz letrado o juez de paz o contrato de propiedad otorgado por el anterior propietario con firma legalizada por notario o juez de paz o juez de paz que acredite el tracto sucesivo, continuará con las demás acciones previstas en este subcapítulo. De contar con otros documentos privados de transferencia, se procederá de acuerdo a lo establecido en el literal B del presente artículo. Quería hacer todos estos documentos son documentos que tienen fecha cierta, por eso tanto las firmas legalizadas ante notario, todos tienen fecha cierta, y por eso son importantes para contar el plazo de prescripción, si son 10 años, si hay tracto, etcétera. El inciso B. Perdón, creo que alguien... No. Para declaración de propiedad por prescripción adquisitiva. En caso que el poseedor cumpla con el plazo de 10 años de posesión continua, pacífica y pública como propietario hasta la fecha en que acepta formalmente la ejecución de saneamiento físico o legal, se evaluarán los documentos presentados durante el levantamiento de información en campo y de cumplir con los requisitos se continúa con las demás acciones del procedimiento especial. Para acreditar lo dispuesto en este inciso, los poseedores deberán presentar una declaración jurada que acredite la posesión, la misma que será suscrita por los poseedores o propietarios de 4 predios colindantes o vecinos, ubicados en el mismo sector o zona donde se encuentra ubicado el predio objeto de saneamiento, quienes conocen al solicitante y especificarán el tiempo de que dicho solicitante viene poseyendo el inmueble, y cualquiera de uno de los siguientes documentos: contratos de préstamo celebrado entre el poseedor con instituciones públicas o privadas, con el fin de financiar la instalación de servicios básicos, la construcción, ampliación, remodelación de la edificación o la adquisición de materiales, préstamos o adelantos de préstamos de crédito agrario otorgados por instituciones bancarias como las cajas rurales u otras instituciones del sistema financiero nacional. Los documentos que acrediten adquisición de insumos, materiales, equipos, maquinarias u otros activos necesarios para iniciar, ampliar o diversificar las actividades económicas del poseedor en el predio. Contrato de compraventa de producción agraria, pecuaria o forestal u otros celebrados por el poseedor con empresas privadas o del Estado respecto de la producción del predio. Certificado de inscripción de marcas y señales de ganado expedido a nombre del poseedor del predio. Inspección judicial en proceso de prueba anticipada con el objeto de verificar la posesión del predio. Recibos de pago de los servicios de agua, luz, servicios públicos girados a la orden del poseedor del predio. Declaraciones juradas o recibos de pago correspondientes al impuesto de valor al patrimonio predial emitidos o girados a la orden del poseedor. Las declaraciones juradas que hayan sido formuladas en vía de regularización solo tienen mérito para acreditar la posesión respecto de la fecha en que ellas han sido presentadas. Acá, en pocas palabras, no vale retrotraer. Si yo cancelo el 2010, yo ejerzo posesión recién el 2010, a pesar que el documento diga 2000, por si acaso. Hay mucha gente que quiere retrotraer la posesión pagando en la actualidad lo del año 2000 y dice yo ya ejerzo posesión desde el 2000. Eso no es cierto. Como ven, toda esta relación de documentos son meramente enunciativa. Son ejemplos para que puedan acreditar los 10 años. Siempre, ya en los últimos artículos pone digamos los cajones de sastre, que es decir, documentos más genéricos. Por ejemplo, dice cualquier otro documento de fecha cierta que acredite la posesión. Todos estos, en resumen, son meramente enunciativos, pero la ley las ha citado para que le sea más fácil de interpretar a la gente que todos esos documentos que tienen fecha cierta, y en general hay otros que no tienen fecha cierta, sirven como medios probatorios. Claro, admiten prueba en contrario. En caso de verificarse la existencia de predios en situación de litigio
con el titular registral o no cumplan los requisitos establecidos en los literales A y B del presente artículo, se encuentran conducidos por propietario con derecho inscrito, estos se mantienen a nombre del titular registral. En esta etapa se ejecuta una inspección a los predios a fin de constatar variaciones físicas y o referidas a la titularidad de los predios. Los resultados de la constatación en campo se contienen en el informe técnico legal. Vamos a correr porque es bastante amplio. Saneamiento físico legal de predios individuales por declaración de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio y vía regularización de tracto sucesivo. Finalidad. La declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tractos sucesivos se ejecutan únicamente en predios individuales de propiedad privada. La regularización de tracto sucesivo y prescripción. El desarrollo del procedimiento de regularización de tracto o prescripción se ejecutará conforme a los artículos 47 a 54 que hemos leído, en lo que resulta aplicable a cada procedimiento. En caso del informe técnico legal al que se refiere el artículo 54 del presente reglamento, para los casos previstos en los procedimientos individuales de prescripción o tracto sucesivo, COFOPRI levanta el acta de constatación en campo, en la que comprueba la posesión del predio o la correspondencia de los documentos presentados. Muchas veces los documentos corresponden a predios aledaños, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Presentan viene el familiar, es el vecino, y quieren pasar un documento por otro, diciendo que anteriormente el lote tenía la anterior otra nomenclatura. Entonces, para todo eso sirve la bajada de inspección, la inspección en campo. Artículo 60. Elaboración de planos. En los planos se requiere delimitar que se requiera delimitar las áreas del procedimiento individual, se procede, de ser el caso, a la elaboración de planos de independización, desmembración y otros que resulten necesarios para el saneamiento. Es decir, si una parte del predio es lógico que se tenga que desmembrar justo solo el área posesionada. El artículo 61. Emisión de la resolución. El jefe zonal de COFOPRI respectivo emite la resolución que declara la propiedad por prescripción o regulariza el dominio por tracto sucesivo, aprobando los planos elaborados cuando corresponda. Artículo 62. La notificación. Se procede a la notificación conforme a lo señalado en el artículo 56 del presente reglamento. Emisión de instrumentos para la inscripción. COFOPRI procede a emitir los instrumentos que declaran el dominio para remitirlos al registro de predios, adjuntando los planos aprobados de ser el caso. Rectificación de la procedencia. Procede la rectificación referida de datos técnicos en los predios inscritos objetos del saneamiento físico legal cuando se advierte la discrepancia de área, linderos, perímetros, ubicación y otros levantados en campo respecto de su inscripción registral en los que no sean aplicables las reglas de prevalencia. ¿Qué es lo que quería reforzar acá? Acá COFOPRI actúa haciendo el jus imperium, o haciendo uso del jus imperium, es decir, es el Estado, no es un administrado civil común quien solicita la modificación de un predio ya inscrito. Es, digamos, usando su superioridad de Estado, dice, oye, el predio no mide 200, sino solo 100. Y adjunto el plano correspondiente. Y el SUNAR lo tiene que rectificar. TC.
Vamos a repasar lo principal de la misma. En teoría es del 12 de mayo, pero como ustedes ven en el anterior, esto es del 12 de junio del 2020. ¿Por qué? Es una sentencia sui generis, o sea, no es muy común en el sentido de que ha habido votos posteriores de magistrados. Los primeros que lo suscribieron fueron Ledesma, Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales y el ponente que era ¿cómo se llama? Ah, en la hoja que les di eran 4 magistrados. Ahorita no recuerdo el nombre del cuarto. Se analizó específicamente el artículo 40, inciso 2 y artículo 41 el alegato era que vulneraba el derecho a la consulta previa, puesto que otorgan derechos de disposición de predios en los cuales pueden encontrarse territorios de pueblos indígenas. A ver, aquí, allá. A COFOPRI y a la SBN sin que estas decisiones puedan ser consultadas. Si analizamos la demanda, básicamente la demanda fue interpuesta planteada por el gobierno regional de San Martín, entre otros, pero ellos querían o aducían que la norma vulneraba el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad que se tenía en terrenos vastos y vamos a ir viendo cómo sus argumentos específicamente rebatieron el artículo 40, el inciso 2, 41, también alegan que el artículo 42 deja en estado de indefensión a los pueblos indígenas, debido a que tras haberse extendido la anotación preventiva de un bien, los pueblos indígenas u otras entidades no podrán inscribir ni anotar registralmente ningún acto, por lo que vulnera también el derecho de igualdad y no discriminación. En relación al artículo 43, afirman que este no busca el bien común de todos los ciudadanos, sino beneficiar a los titulares de los proyectos de inversión. Por otro lado, los demandantes alegan que mediante este dispositivo el Estado esquiva la obligación internacional de proteger los territorios de las comunidades campesinas nativas mediante la titulación de sus tierras. Acá les hago hincapié que este tipo de demandas se basa mucho en los mandatos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también cuida a los pueblos indígenas y sus derechos laborales y en general sus derechos. Entonces decían que esta ley vulneraba, no los dejaba transferir sus predios, etcétera, en favor solo del inversionista. Sostienen que los ciudadanos demandantes que el artículo 44 vulnera el derecho que tienen los pueblos indígenas de delimitar, demarcar e inscribir sus territorios. Asimismo, desconoce la propiedad de estos pueblos sobre las tierras tradicionales, dado que al haberse encargado legislativamente a la SUNARP la función de proporcionar la información catastral y los antecedentes registrales para hacer el procedimiento de saneamiento más expeditivo, no se toma en cuenta el 74% de comunidades con título no cuentan con georreferenciación. Esto me recuerda a la pregunta de la señorita, se ponía en el supuesto de que no todas las áreas de todas las comunidades están georreferenciadas. Miren, en esta sentencia se recogió ese tema, pero más adelante vamos a ver cómo lo salvan. Adicionalmente, debe considerarse que aproximadamente 4.000 comunidades no cuentan con título de propiedad, lo cual genera que el informe de dicha entidad sea incompleto y no acorde a la realidad. Los demandantes cuestionan el artículo 45 por cuanto otorga facultades de modificación física, así como de demarcación de tierras a los funcionarios de COFOPRI y SBN, sin considerar que toda modificación de los títulos sometida a consulta previa, según lo establecido en la jurisprudencia interamericana. Además, aducen que los actos de saneamiento llevados a cabo por COFOPRI y la SBN prevalecerán sobre los títulos existentes y aquellos no saneados,
que las comunidades hayan inscrito en los registros públicos. Les traigo a colación todo esto. Como ven, está el tema de salvaguarda de las comunidades indígenas. Esto fue, acuérdense del tema del baguazo que hubo en el norte, porque se decía que se vulneraba sus derechos sobre sus terrenos. Alegan asimismo que el artículo 46 transgrede el derecho de demarcación y delimitación de propiedad de las comunidades indígenas, debido a la información de los planos levantados en el campo, no toma en cuenta los procedimientos tradicionales mediante los cuales estas comunidades establecieron sus propios límites territoriales. Añade el demandado que, frente al argumento de que este dispositivo legal vulnera el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, cabe reiterar que las tierras de las comunidades campesinas y nativas están excluidas del ámbito de aplicación de los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de los predios para proyectos de inversión pública y privada, de acuerdo con lo glosado anteriormente. Esta es la defensa del Estado, justamente le dice, oye, el procedimiento previsto en la 3230 no afecta a las comunidades o a los pueblos indígenas. Entonces, mal puedes decir que te estoy vulnerando, etc. Es más específica, sostiene el apoderado del Congreso de la República que los artículos referidos a los procesos especiales de saneamiento físico legal se ajustan a lo establecido en el artículo 103 de la Constitución, puesto que la aprobación de esta regularización de carácter especial responde a la problemática existente en el saneamiento físico legal de los predios involucrados. Acuérdense que yo les dije, esto era el artículo 14 de su reglamento, que justamente se excluía estos terrenos de las comunidades. El demandado, o sea, el Estado, alega que respecto al artículo 40 cabe reiterar que las tierras de las comunidades campesinas y nativas no están dentro del ámbito de aplicación, etcétera, etcétera, de la 3230. COFOPRI es competente para ejecutar este tipo de procedimientos a solicitud del titular del proyecto, pero con la autorización del propietario. El apoderado del Congreso sostiene que el artículo 41 no es inconstitucional, puesto que en su inciso 1 se precisa que la SBN está facultada para ejecutar los procedimientos especiales de saneamiento sobre predios estatales en los que, según el artículo 3 de la 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, comprenden los bienes muebles e inmuebles de dominio privado y de dominio público que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforme al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Voy a tratar de resumir esto. Como ven, básicamente se le dice, oye, la ley no implica los terrenos de comunidades indígenas. Más adelante, el artículo 36 de la 3230 indica, créanse los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el proyecto de inversión pública y privada. Pero el primer anuncio de creación de procedimimientos especiales de saneamiento físico no involucra en abstracto una afectación de los derechos que corresponden a los pueblos indígenas respecto de su territorio. Y es aquel tal como ya fue expresado por este tribunal, en el contexto de aplicación del derecho de consulta, la afectación de pueblos indígenas debe entenderse como una modificación inmediata y significativa situación jurídica de pueblos indígenas y sus integrantes. Como ven, ya el TC se está pronunciando en otras demandas que siempre interponían respecto a las áreas de las comunidades, y el TC en concordancia cita sus anteriores sentencias que tenía que ser una modificatoria directa al terreno de las comunidades. La interpretación conforme a la Constitución y el artículo 37 de la ley.
Dice, el presente subcapítulo regula acciones extraordinarias de saneamiento físico legal para predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión referidos en el artículo siguiente, independientemente del uso actual o futuro que se le dé a los predios. Asimismo, son materia de las acciones de saneamiento los predios ocupados por obras públicas viales en fase de operación cuyas áreas se encuentran pendientes de saneamiento físico legal antes o después de la vigencia de la presente ley. Sin embargo, puesto que ya se determinó la exclusión de pueblos indígenas del ámbito de aplicación del subcapítulo, no existe la posibilidad de que los efectos del artículo 38 afecten el derecho de la tierra de los pueblos indígenas, inclusive en casos en donde los territorios de los pueblos indígenas no se encuentren física y legalmente saneados, es decir, el tema de lo georreferenciado que indicaba, similar criterio se utilizará respecto a los artículos. Como les repito, el TC fue claro, dijo, esta norma no está supuesta, no es vigente para este tipo de terrenos, según la propia norma. Entonces, ya en la sentencia resuelve. Declara infundada la demanda respecto a los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 36 de la 30230. Declara infundada la demanda en contra de los artículos 37 al 51, 57 y la tercera disposición complementaria de la ley 32 que se interprete en el sentido de excluir de su aplicación a los territorios de los pueblos indígenas. Solo remarcó eso, siempre que se interprete en el sentido de excluir la aplicación a territorio de pueblos indígenas. En ese sentido, si no se habla de esos terrenos, no va a afectarlos. Entonces, por eso declaró infundada la demanda. Este es el que me faltara, el juez ponente, que era Blume. Después hubo la sentencia, se pronunció, ¿cómo? Se pronunciaron dos jueces, dos vocales más del Tribunal Constitucional, el mismo, bueno, haciendo su voto, pero básicamente reiterando que no afectaba el derecho. Después, a ver, vamos a ver. Eso sería todo. Eso es todo respecto al TC. Hoy día quiero hablar el tema de riesgo, zonas de riesgo que está dentro del temario. Y ese es un tema bastante extenso, pero quiero analizarlo detenidamente porque ahorita es el tema en boga y es muy necesario. Eh, Disculpe, para pasar a la otra diapositiva, por favor. ¿Está bien? Ok, perfecto. Vamos a, este, para abordar ese tema, vamos a tocar de nuevo los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 01399 MTC, que es el reglamento de formalización. Los artículos 18 es el saneamiento físico y el artículo 19 el saneamiento legal. El tema de riesgo está dentro del artículo 18, por lo tanto lo que yo quiero es llegar al artículo 18, terminar, digamos, el 18
está la 020-2019 Vivienda, que habla de los informes de análisis de riesgo para formalizar. Ahí quiero distinguir lo que se pedía antes, los informes de estimación de riesgo, lo que se pidió mediante la 020-2015 Vivienda, que son los EVARES, los informes de evaluación de riesgo. Luego, cómo pasamos a los informes de análisis de riesgo mediante la 020-2019 Vivienda, y vamos a ver cómo el Ministerio de Vivienda ha cambiado, o sea, ha especificado mediante la resolución ministerial citada. De saneamiento físico. Los órganos responsables designados por la gerencia de titulación, ese era el año 99, o directa o a través de terceros, las acciones de saneamiento establecidas en el informe que se sujetarán a las particularidades seguidamente descritas. Extremo modificado por el 020-2015 Vivienda, en fin, la autoridad competente. Esto también ha sido, yo he preferido pasársela a la actualizada. Todo esto fue modificado y la última modificación es la 020-2019 Vivienda, que dice: el órgano competente de la entidad a cargo de la formalización ejecuta directamente o a través de terceros las acciones de saneamiento físico determinadas en el informe, sujetándose a las particularidades siguientes. Posesiones informales ubicadas en zona. Ahí hablamos, acuérdense, ahora actualmente tendría que pronunciarse el Ministerio de Cultura. Si el informe establece que los terrenos ocupan zonas que podrían ser valorados de valor arqueológico monumental, se aplicará el procedimiento descrito en esta norma. Todo esto ha sido modificado. A ver, vamos a ver. A ver, la última. Sí, la última es en el caso de predios declarados como patrimonio cultural, deberá inscribirse la respectiva carga en la partida registral del predio cuando éste se encuentre inscrito en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Párrafo incorporado por el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo 05-2005 JUS. El mismo que, conformidad al artículo, entró en vigencia el tercer día hábil de su publicación. Segundo supuesto, que es las acciones informales ubicadas en zona de riesgosa o carente de condiciones de higiene y salubridad. Acá quiero leer lo último que ha quedado para ya no crear más confusiones. Ya ustedes lo tienen, la norma como fue variando, yo quiero explicarles de frente. A ver, como ustedes ven, siempre había el tema de cuando hay una zona de riesgosa debe contarse con un informe que habilite la formalización. Entonces las municipalidades emitían informes de estimación de riesgos. Algunas a ese informe le llamaban evaluación de riesgo, pero no había una estructura, simplemente el área de defensa civil se pronunciaba, como sale ahí el Instituto Nacional de Defensa Civil, se pronunciaba si era pertinente o no la formalización de la posesión informal. Y esta situación cambió porque en la época, en el 2008, se dio la facilidad a la gente de poder formalizar con cargas. Es decir, el pueblo se comprometía que a futuro iba a hacer las obras para mitigar los riesgos existentes. En el compromiso de que nosotros como administración debíamos creer en lo que decía el administrado, se les dio la facilidad, es decir, se permitió la inscripción de pueblos con carga de riesgo. Sin embargo, el 2015, como ustedes recordarán, hubo unos eventos fluviales, y acá específicamente en Lima, que hubieron huaicos que encararon a COFOPRI porque había formalizado algunos pueblos en Chosica.
y se les dijo, oiga, ellos firmaron los compromisos para que iban a hacer las acciones de mitigación, sin embargo nunca los ejecutaron. A raíz de eso, dijeron ya COFOPRI no formaliza con la carga de riesgo, y salió la norma la 020-2015 vivienda, justo el 31 de diciembre del 2015, justo el último día hábil de ese año. Y diciendo que COFOPRI en el momento de formalización, si evidencia elementos de riesgo, de peligro, debía exigir informes de evaluación de riesgo. Para esto, les soy sincero, nadie sabía exactamente si se referían a los anteriores informes, porque no fueron muy específicos. Solo decían evaluaciones de riesgo y nadie estaba muy al tanto de cuáles son las diferencias. Lo único que mencionaban es que iba a ser emitido por las municipalidades, por el gobierno local y regional, cosa que las municipalidades distritales ya venían emitiendo, es decir, la misma autoridad ya emitían estos informes de estimación de riesgo. Entonces, y siguieron, a pesar de la norma, siguieron emitiendo estimaciones de riesgo. Nosotros le pedíamos, tal cual la norma señala, evaluaciones de riesgo, y ellos emitían estimaciones. Ellos se basaban después en que, uno, no tenían evaluadores de riesgo. Dos, la institución que se encargaba de esto, que es el CENEPRED, había dado un plazo para que los profesionales que eran estimadores de riesgo se convirtieran en evaluadores de riesgo. Entonces, por ende, como había ese plazo, ellos seguían emitiendo las estimaciones de riesgo. Bueno, como era la misma entidad y no se pronunciaban, por más de que nosotros pedíamos evaluación de riesgo, y seguían habiéndolas solicitados, se quiso entender, uno, como es la misma autoridad la que antes emitía las estimaciones de riesgo, la que tenía que emitir la evaluación de riesgo, y al continuar emitiendo las evaluaciones de riesgo, porque a su vez señalaba que su personal tenía plazo para adecuarse, se trató de validar estas estimaciones de riesgo. Sin embargo, por ejemplo, en la institución, el organismo de control institucional, OSI, dijo que no, que eso no era permisible, por más de que fuera la misma entidad, que no podría ser, y que por lo tanto se podría estar poniendo en riesgo no solo los bienes, sino la vida de los administrados, o sea, y empezó a hacer procesos administrativos. Se verificó que la zonal había actuado de buena fe, había hecho todas las consultas a los órganos de línea, que se había actuado, si bien en algunos matrices se había formalizado con estimaciones de riesgo emitidos por la municipalidad, levantar observaciones de riesgo dado por otros informes anteriores. Por eso se validó esto. Ellos, los de OSI, dijeron que no, que había responsabilidad, y mandaron a hacer los respectivos procedimientos. Sin embargo, ya en la práctica se estableció que no hubo nunca ninguna mala fe, nunca se puso en riesgo, y además una observación básica. OSI decía que habían encontrado irregularidades, pero al no usar evaluación de riesgo. Pero ellos, ¿con qué habían detectado eso? Si ellos acudieron a la ayuda de un ingeniero del INGEMET, el cual el ingeniero no era un evaluador de riesgo. Entonces, ¿cómo podían decir que había riesgo si ese personal tampoco era un evaluador de riesgo?
Entonces, eso fue también lo que se debatió. Y al final, felizmente, no se vio pues que no era tal cual lo habían señalado OSI. Es más, los órganos de línea, algunos apoyaron en que pues las evaluaciones eran casi imposibles de conseguir por la estructura, los requisitos. Habían los que se encargan en capacitar y decir CENEPRED. Créanme que había una evaluación de riesgo de Carmen de la Legua, me acuerdo, que el evaluador había sostenido en el informe que las casas, las viviendas que son precarias, carecían de elementos de seguridad respecto a los vidrios, es decir, que no tenían láminas de protección de seguridad. ¿Se imaginan casitas? Ese análisis de riesgo de la 020 se remite al RATUS, al Decreto Supremo 022-2016 Vivienda, y específicamente artículos 56 en adelante, hasta el 59 me parece. Sin embargo, eso fue el 28 de julio del año pasado. Ha habido un tire y jale con el CENEPRED y el Ministerio de Vivienda y finalmente se sacó la resolución ministerial 020-2020 Vivienda, que también está en PDF que les han proporcionado para que lo tengan, y ahí en el punto 10 han especificado la estructura de un informe de análisis de riesgo. Vamos a ver cuál es la estructura que señala el RATUS y cuál es la nueva estructura. Yo si bien COFOPRI no puede cuestionar el contenido, sí puede pues verificar que tenga la estructura, etcétera, y si falta algo, pues pedir los informes aclaratorios respectivos. Para eso vamos a entrar directamente. Ya, esta es la 020 de 2019 Vivienda, publicada el 28 de julio, cuyo texto es el siguiente. Posesiones informales ubicadas en posibles zonas de riesgo o carentes de condiciones de higiene y salubridad. Si en el diagnóstico se advierte que la posesión informal se encuentra en posibles zonas de riesgo por las características del suelo, la cercanía a ríos u otros acuíferos, la cercanía de elementos de transmisión eléctrica u otros de terrenos carentes de condiciones de higiene y salubridad necesarias, solicita a la entidad competente el informe de análisis de riesgo con el que cuente respecto del área ocupada por la posesión informal en materia de consulta, el mismo que debe remitirse en el plazo previsto de la Ley 3711, ley que establece medidas complementarias para la promoción al acceso de la propiedad formal. En los casos que la entidad competente no cuente con dicha información, debe emitir un informe de análisis de riesgo en un plazo que no exceda los 30 días hábiles. En la práctica,
no se llega a cumplir estos plazos. Ya les voy a contar unos casos concretos que estamos llevando. COFOPRI ejecuta las acciones de formalización correspondientes siempre que el informe de análisis de riesgo determine que no requiere acciones de mitigación. ¿Qué quiere decir? Si el área nos dice, no sé, está expuesta al tsunami, tiene que haber barreras, digamos, para contener. Igual, si está sujeta a derrumbes, tiene que haber muros de contención. Las pircas están sin achicotar, es decir, no tienen argamasa de cemento que una las piedras, eso hay que hacer. Pero si ya dice que no hay nada que mitigar, perfecto, ahí COFOPRI puede formalizar. Supuesto D, si el informe de análisis de riesgo concluye que existe algún nivel de riesgo que requiere acciones de mitigación, este debe contener las recomendaciones para superar el riesgo encontrado bajo. Acá un comentario. Hay informes de las municipalidades que emiten formulando recomendaciones, sin embargo, dicen que pasan el tema de riesgo. Entonces, ¿cómo es contradictorio? ¿Cómo pueden formular recomendaciones y concluir que pasan? Ahí, al tener esa contradicción, COFOPRI tiene que remitirle y decirle, oye, aclare, o pasa o no pasa, ¿qué pasó? ¿Se han equivocado? ¿Ha hecho un formato de errado? Etcétera. En los casos del literal que antecede, COFOPRI comunica a la población involucrada la necesidad de implementar la recomendación sin perjuicio de las acciones que el gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local ejecuten en el marco de sus competencias. Si el informe de análisis de riesgo determina que tiene posibilidad de ejecutar o implementar recomendaciones que mitiguen el riesgo, no procede formalización de dicho terreno, disponiéndose el archivamiento definitivo del respectivo expediente. Acá quería hacerles, es muy difícil, una vez un ingeniero me comentó, un ingeniero de Católica, que es muy difícil que no haya acciones por hacer, realmente es bien complicado, pero sí las hay. Por ejemplo, un caso que ahorita está en boga es el caso de los chipivos acá en el RIMAC. Es área donde es insalubre porque debajo de ellos es todo un relleno sanitario. Entonces, por más que Vivienda ha intentado ver la factibilidad de aplanar, sacar la basura, no, ha dicho que eso es inviable y finalmente se estaría exponiendo la vida de la gente y finalmente no se puede formalizar esa área, por ejemplo. Supuesto G. En los casos de afectación parcial, COFOPRI determina la procedencia de la formalización solo del área no afectada, en tanto que sobre las áreas afectadas no se ejecuta acción alguna de formalización. Es decir, parte del asentamiento tiene riesgo y la otra parte no. Posesiones informales ubicadas sobre vías. Y ese y la elaboración de planos. Con eso acabamos el artículo 18. Acabemos el artículo 18. Pasar al tema, vamos a continuar con el tema de riesgo para luego retomar esa parte de la última parte del 18 y todo el 19. El Decreto Supremo 020 de 2019 de Vivienda, que modifica el artículo 18.013.99 zonas de riesgo por las características del suelo con el que cuenta respecto del área ocupada de la posesión informal en materia de consulta, el mismo que debe remitirse en el plazo de la previsto de la ley 3711. Siguiente, eso ya lo hemos leído. El plazo, en caso de que no lo tengan, lo debe hacer en teoría en 30 días hábiles, cosa que nunca ocurre.
COFOPRI ejecuta las acciones de formalización siempre que el informe de análisis de riesgo determine que el área ocupada no requiere acción de mitigación. Todo esto ya lo hemos leído, vamos a pasar. A esto iba. El artículo de notificación dice, el informe de análisis de riesgo que emita la entidad competente se ejecuta según lo contemplado en la disposición del capítulo 5 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible RADDUS, aprobado por el Decreto Supremo 022-2016 Vivienda. Ya lo vamos a ver porque quiero que comparen qué es lo que pedía RADDUS y ahora qué es lo que pide la resolución ministerial 020. No pueden pasar lo que antes se pedía por el RADDUS, ahora la resolución, la estructura que emite la resolución es mucho más compleja, es mucho más completa. Y se ha pasado, ya les voy a mostrar que cuando hay un riesgo hasta de grado 3, sí vale un análisis de riesgo, pero apenas sea más de 3, mayor el riesgo a 3, ahí siempre se necesita un EVAR. No es como la norma dice siempre un análisis de riesgo, no, si pasa de grado 3, sí es necesario el EVAR. Yo quiero que tengan constancia estas normas, porque si bien son contradictorias porque son de rango inferior y están pidiendo un EVAR a pesar que el DS pide un análisis de riesgo, actualmente así está tal cual lo está redactado la resolución ministerial y se los voy a demostrar. Oportunidad de requerimiento del informe de análisis de riesgo. COFOPRI podrá requerir el informe de análisis de riesgo en cualquier etapa de la formalización a su cargo. En el marco de acciones de formalización, en la ejecución de programas de adjudicación de lotes para vivienda, programas de vivienda del Estado, urbanizaciones populares y otros procedimientos de su competencia. Acá es para todo tipo de tenían, por ejemplo, en caso de urbanizaciones, habían una habilitación urbana, pero este informe de análisis se le exige también para ahora, para todos. No era antes que era solo para posesiones informales, no, es para todos los programas que tiene COFOPRI. Segundo tema de acá es que es en cualquier etapa de formalización. Hay pasaron la formalización integral y que ya están en la titulación de lote por lote. Pero si no se cuenta con este informe de análisis de riesgo, no se puede hacer la formalización individual. Hay un caso, por ejemplo, en la actualidad que es de Hawái en Lurín. Ya el predio está inscrito matriz, pero la titulación se ha suspendido porque salió esta norma y tenemos que cumplir con ella. No es como que los administrados, muchos dicen, no, pero si ya está inscrito el matriz, ¿por qué detienes? No, la norma lo dice específico. Si el EVAR es más complejo, es más completo y por lo tanto lo favorece, sería absurdo pedirles un análisis de riesgo. Las entidades competentes que emitieron informes referidos al riesgo sobre áreas aún no formalizadas a requerimiento de COFOPRI informan si estos concuerdan con el método y proceso de análisis de riesgo previsto en el RADDUS. El plazo para entregar dicha información no debe exceder los 3 días hábiles desde la recepción del pedido. Es decir,
si tienen un informe referido a riesgo, o sea, que tenga, pero tenía la estructura del RATDUS, del Decreto Supremo 022-2016 Vivienda, entonces sí se podía hacer valer. Acá les acoto. Desgraciadamente, a veces los funcionarios de la administración pública, sean municipales o gobierno regional, a veces no actúan, digamos, bien. ¿En qué sentido? Estos informes son sumamente importantes porque de ellos dependen los bienes de la gente y sus vidas. Entonces, hacer pasar a informes que eran, digamos, de estimación de riesgo como EVARES o como análisis de riesgo. Hay un informe que siempre, no sé, la municipalidad de una de las municipalidades del Cono Norte, para no citar exactamente cuál, a pesar que se le advirtió que tenía que ver la estructura señalada en la norma, que eres el RADDUS y todo, nos dijo que sí, que estaba dentro del RADDUS, pero uno revisando el informe realmente era un simple. Se puede hacer la repregunta, ¿no? Oye, en campo hemos verificado esto, le adjuntamos las fotos. ¿Cómo puede, sin embargo, tu informe dice esto, que es contradictorio? O en ese caso concreto, había algo que nos avalaba más, que era un informe de la OEFA. La OEFA había dicho que había unas empresas mineras de extracción de arcilla, sobre todo, en la zona, que contaminaban enormes en ese distrito. Y la municipalidad ni la había tenido en cuenta. Entonces, adjuntándole un informe que es dado por una entidad del medio ambiente y todo esto, que es con mediciones, cada esto, ¿cómo podía haber sacado un informe tan ligero que decir que sí cumplían? Entonces, ya nunca, ya simplemente ya no reiteraron lo antes señalado. A ver, las entidades competentes que a la fecha de entrada de vigencia del presente norma cuentan con a lo previsto en la presente norma sin necesidad de requerir nueva solicitud. La segunda disposición, los titulares de lote que se formalizaron antes de la vigencia del 020-2015 vivienda, o sea, antes de los EVARES, que se encuentran aptos y con publicación en el padrón de adjudicación gratuita onerosa en un plazo que no exceda los 90 días hábiles desde la emisión de la directiva que para tal efecto emita COFOPRI, deben presentar ante dicha entidad los documentos que acrediten el cumplimiento de recomendaciones previstas en el informe de riesgo mitigable cuyo compromiso suscribieron. Es decir, estos que tenían estas actas de compromiso de formalizar con carga. Entonces, si ya habían levantado la observación, es lógico que se les hiciera efecto. Como ven, esta norma fue dada el mes de julio del 2019. Ya. Vamos a ver el RADDUS, los últimos artículos. Artículo 65, le dije 56, me equivoqué. Es del 65 al 69, un lapsus. El RADDUS es el reglamento de acondicionamiento territorial, pero este capítulo 5 habla específicamente del tema de los riesgos.
y solo es compuesto por estos 5 artículos. El 65, que habla del análisis de riesgo en los planes urbanos, en los procesos de formulación del PU, del PDM y el EU, equipamiento urbano en forma complementaria a las normas vigentes en materia de defensa civil y con arreglo a la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre del SINAGERT, se debe incorporar el análisis de estimación de riesgos con el objeto de reducirlos. Ahí hablan de estimación, ¿ya? El término de análisis recién ha venido el año 2019. Artículo 66. Riesgo como variable de análisis. El riesgo se constituye en una de las variables de análisis para establecer las directrices y parámetros para la clasificación del suelo y la zonificación, los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes y estrategias para la transformación de estas zonas de alto riesgo, evitando su nueva ocupación. Identificación de sectores, criterios para la actuación y o intermediación para determinar las medidas estructurales y no estructurales a ejecutarse a corto, mediano y largo plazo. Normas especiales o pautas técnicas para la reducción de la vulnerabilidad. Tal es siempre la idea del Estado de que debe proteger a los seres humanos, tratar de reubicarlos a la gente dentro de las posibilidades, lo cual se ha tratado del caso que les digo, el de los shipibos. Sin embargo, ellos se niegan a ser reubicados. Y bueno, vamos a ver, siguiente. Método del análisis de riesgo. Acá habla de la identificación y evaluación de los peligros. 1. 2. Análisis de vulnerabilidad. 3. Análisis de riesgo. El siguiente artículo es el más largo, que habla del proceso del análisis de riesgo, que en teoría riesgo. Identificación 1. ¿Aló? Hay una pregunta. Buenas. Las probables ocurrencias del fenómeno de origen natural o generado por la actividad humana que puedan provocar daños y pérdidas en determinado contexto social, temporal, físico y especial. Los fenómenos de origen natural, pues lluvias, terremotos, etcétera, o los de actividad humana, por ejemplo, incendios o contaminación, etcétera. Clasificación de peligros. Efectuada la identificación según su origen, frecuencia, intensidad y ocurrencia de peligros múltiples. Según su origen, los peligros se clasifican en peligros naturales, son aquellos generados por los fenómenos de formación y transformación del planeta, sobre los cuales el ser humano no puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y se subdividen en geológicos, meteorológicos u oceanográficos, los tsunamis. Peligros inducidos por la actividad humana son aquellos generados por la interacción del hombre con la naturaleza en el desarrollo de sus actividades, tanto por los procesos insostenibles de uso y ocupación en el territorio como por los accidentes tecnológicos, industriales o químicos, así como por los problemas de contaminación o degradación ambiental. 3. Mapa de identificación de peligros. Se elabora detallando su localización, identificación de las medidas estructurales y no estructurales para prevenir y mitigar el peligro identificado. Yo quiero rescatar algo. Acá habla de las medidas estructurales y no estructurales. Eso también era recogido por los informes anteriores, los de análisis de riesgo, y por eso siempre querían decir, no, pero si tienen la misma estructura, habla de los dos temas, sí, esto es un análisis de riesgo. No, no es así porque no tenían los otros puntos. Análisis de vulnerabilidad. Se evalúa la sostenibilidad de la población, de la estructura física del centro poblacional, de las actividades socioeconómicas frente a las amenazas o peligros que los afectan, así como la resiliencia
despoblación, de la afectación o el daño. El mapa de vulnerabilidad se elabora sobre la base del análisis efectuado, clasificando los niveles de susceptibilidad e identificando las medidas estructurales y no estructurales para reducir los niveles de vulnerabilidad. Comprenden los siguientes tipos: la vulnerabilidad física, relacionada con la capacidad que tiene la estructura para soportar los impactos en el momento de ocurrencia del peligro, es decir, la forma con la cual responde ante los desplazamientos y los esfuerzos producidos por las fuerzas inerciales durante toda la vida útil de la edificación. La vulnerabilidad social, consistente en la incapacidad de una comunidad para adaptarse a los efectos de determinado cambio externo, repentino o gradual de un medio físico, abarca dimensiones demográficas, culturales, sociales y políticas. La vulnerabilidad ambiental mide el grado de resistencia del medio natural que sirve de sustento para la vida de la población de los centros poblados ante la ocurrencia de una amenaza o peligro. D. La vulnerabilidad económica es la fragilidad del sistema económico local para ejecutar acciones preventivas que aseguren la calidad de la infraestructura pública y privada, lo que luego de un desastre se traduce en la reducción de activos físicos, financieros y naturales. Finalmente, el análisis de riesgo define la magnitud de las pérdidas directas en todo el ámbito de actuación y o de intervención del PDU, PDM y para programar las medidas de prevención y mitigación con la finalidad de disminuir el impacto del peligro. El riesgo es una función comprendida por el peligro y la vulnerabilidad. Finalmente, el último artículo es el 69, que es breve, que dice que los gobiernos locales, de acuerdo a sus posibilidades y o límites presupuestados, para estos fines asignan los fondos para aumentar la capacidad de sobreponerse a la ocurrencia de desastres de alto impacto. Los fondos se pueden aplicar con fondos con posibilidad de financiar acciones de prevención y mitigación de riesgos y fondos orientados a la atención de emergencias, la rehabilitación o la reconstrucción. Ese es el RADDUS. Entonces, acá da el proceso de análisis. Eso lo debería tener como estructura el análisis de riesgo. Debido a estas imprecisiones, o sea, las generalidades, el Ministerio de Vivienda tuvo que sacar, a pedido también del CENEPRED, porque los del CENEPRED decían no puede ser que sea tan ligero, se pidió sacar y hicieron presión para que salga la resolución 020-2020 vivienda, que sí aclara y bueno, sí sirve en el sentido que las autoridades tampoco pueden pues a pasarse de listas diciendo un informe simple, en realidad es un informe de análisis de riesgo. Vamos a ver. El análisis de riesgo, ¿cómo lo definió esta 020? El análisis de riesgo como instrumento del proceso de estimación de riesgo de desastre es un procedimiento técnico que permite identificar y caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión de riesgo de desastres. El documento, sin el nivel de riesgo detectado lo permite, formula las recomendaciones que permitirán superar la situación de riesgo mediante acciones de mitigación. Los tres componentes del análisis de riesgo, la evaluación de riesgo, el manejo de riesgo y la comunicación, deben aplicarse dentro del marco general de gestión de riesgo de desastres, que implica los peligros originados en fenómenos naturales o inducidos por la acción humana para la sociedad, las actividades económicas y el ambiente. Quiero rescatar acá que todas estas directivas del riesgo, las humanas que han sido recientemente elaboradas dentro del CENEPRED, han sido aprobadas. Las de origen natural sí estaban reguladas. El análisis de riesgo ADR, junto con la evaluación de riesgos ELEVAR y los escenarios de riesgo,
constituyen instrumentos técnicos que se usan en el proceso de estimación de riesgo de desastres. Con esto, ¿qué es lo que quieren decir? Que están vigentes tanto el análisis de riesgo como la evaluación de riesgo, lo cual, como les dije, contraviene el DS 020 de 2019, que solo se pone en el caso del análisis de riesgo. Pero así lo ha querido establecer el Ministerio de Vivienda. Procesos del análisis de riesgo. El proceso general del análisis de riesgo sigue las siguientes etapas: la identificación del peligro, la vulnerabilidad, el cálculo de riesgo y la comunicación del riesgo. De esto vamos a tocar solo ciertos puntos, ciertos artículos, porque es lo principal. Ustedes lo tienen, repito, completa la resolución ministerial que se las han adjuntado. Yo simplemente quiero comentar algunas cositas para que lo tengan presente. En la línea del tiempo de los peligros en el ámbito, el punto de partida para la realización del ADR, del análisis de riesgo, es la recopilación de información del ámbito territorial sujeto de análisis, referido a los peligros ocurridos en el pasado, los daños que se tuvieron, la recurrencia y la situación general de la zona de análisis que pueda dar indicios de los posibles impactos de los peligros. Fuentes de información técnica científica. La información requerida debe partir necesariamente de lo disponible y producido por entidades técnico-científicas. Información proveniente de consultorías del Estado, consultorías particulares u organismos no gubernamentales deben necesariamente contar con la opinión técnica de la entidad técnico-científica que corresponda. Se debe encontrar información oficial, cartografía, estudios, informes, planes, etcétera, imágenes satelitales en el sistema de información para la gestión de riesgo, el SIGRID, administrado por el CENEPRED. COFOPRI usa esta base del SIGRID. Ojo, todo esto no es, como se dice, admite prueba en contrario. El SIGRID marca áreas que como de riesgo, sin embargo, en campo no es así. Y se puede demostrar. Entonces, en principio se aplica toda la tecnología, las bases gráficas y todo, pero siempre admite prueba en contrario. Las entidades que pueden recurrir para encontrar información confiable son el CENAMI, el INMARPE, el ANA, la DIDRONAF, el INGEMET, el IGP, el IGN, el SISMIT, el CONIDA, el CENEPRED, el ENAPU, IAP y universidades públicas y privadas. La identificación de peligros. Los peligros. El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Los peligros son factores de ocurrencia externa imprevista originados en fenómenos naturales o en actividades humanas con potencial de destruir a las personas, los medios de vida y el desarrollo logrado por las poblaciones. En la determinación de los peligros se identifica la caracterización, los peligros, se evalúa la susceptibilidad de los peligros, se definen los escenarios, se determina el nivel de peligro y se elabora el mapa de nivel de peligro. La clasificación general de los peligros se observa en el gráfico 1, ahí están todos. Por ejemplo, algunos ejemplos: salud, caída, derrumbe, volcamiento, deslizamiento, flujo, puede ser por lodo, por hiperconcentrado, por detritos, tierra, avalancha, etcétera, seco. Hay reptación, subsidencia, propagación lateral, licuación, se refiere a la licuación del terreno, peligros volcánicos, geológicos volcánicos, sísmicos, el sismo, el tsunami, la licuación. Un ejemplo de licuación que se me viene en la mente es uno que está en
Uh, en el sur, a la altura de uh, Mala, por Mala. Los terrenos son. Ahí están, donde están las lagunas melliceras, todo eso. Pues, hay un informe del INGEMET que han hecho un estudio y dicen que se puede liquefaccionar, es decir, habiendo un terremoto de grado muy fuerte, el terreno puede moverse y eso trae enormes consecuencias en las bases de las viviendas. Vamos a ver, en el territorio peruano los peligros más frecuentes son, como se sabe, los sismos, tsunamis, inundaciones, movimientos de masa, sequías, flujos de detritos, heladas, erosión de suelo, olas de frío, entre otros. La clásica es de los sismos, tsunamis, es por lo que estamos en el cinturón de fuego, o sea, en la placa Nazca. Hablan también de los temas de lo que se conoce acá en Lima como los huaicos o las sequías por el tema de cuando los fenómenos del niño, etc. Determinando el ámbito de ocurrencia del peligro. Los peligros pueden incidir en un ámbito específico donde se sabe localizar una fuente de peligro, por ejemplo, un flujo de detritos o una quebrada activa, un huaico, o en un ámbito difuso cuyos alcances no se puede precisar, por ejemplo, un sismo. En ambos casos, lo importante es determinar las poblaciones o bienes que podrían estar en el radio de impacto si el peligro se desata. Determinación de la susceptibilidad. La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico. Depende de los factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno y su respectivo ámbito geográfico. Por ejemplo, acá se me viene un ejemplo, en Puente Piedra, hay informes de Cenámica, etcétera, ahí no hay muchas lluvias, por lo tanto no podría haber peligro pues de huaicos, etcétera, o desmoronamiento, o que la tierra se desmorone por excesiva agua. Es más, hay informes que eso dicen que es un clima árido, seco. Sin embargo, el profesional al cual recurrió OSI de la entidad del profesional de INGEMET, a pesar de que había estos informes previos, el señor en su documento dijo peligro a que haya estos eventos, lo cual no obedecía la verdad, porque como vemos, por la susceptibilidad, ahí no se había registrado nunca lluvias así, como se dice, fuertes. Por más cambio climático, no había en su historia que en Puente Piedra haya pues aluviones. Entonces, no sé bajo qué criterio, bueno, eso sirvió para también argumentar en contra del informe que ellos habían basado para tratar de cuestionar la formalización. La primera fuente de información para determinar la información de susceptibilidad es la proveniente del mapa de susceptibilidad de movimientos en masa e inundaciones del INGEMET. En el caso de esta susceptibilidad no se precisa a escala de detalle hasta de 1 sobre 25.000, se tomará en consideración a partir de la matriz 3. Vamos a ver, a continuación están las diferentes matrices. Acá quiero rescatar cómo lo clasifica básicamente el INGEMET y que acá está el tema más adelante del valor 3. Hasta valor 3 se acepta informe de análisis de riesgo. Apenas pase el valor 3, ya no. Según esta norma, pide un EVAR. Vamos a ver, eso creo que está en matriz 2, matriz 3. En matriz 1 dice, físicamente la zona de interés se encuentra susceptible de inundaciones. Alta, sí, el valor es 5.
Moderada 4, baja 3, muy baja 2. Esta primera matriz corresponde a la información de susceptibilidad de inundaciones de acuerdo al INGEMET, cuya clasificación se detalla a continuación. Alta corresponde a llanura de inundación, terrazas bajas, medias, complejos, orillas, pantanos, aguajales, islas fluviales, torrenteras secas, abanicos aluviales de baja pendiente, entre otras. Moderada, presenta precipitaciones fluviales excepcionales, corresponde a terrenos adyacentes a llanuras de inundación, terrazas, paleocauces o cauces antiguos de ríos, vertientes de suave inclinación, valles fluviales y ríos secundarios, algunas planicies altas onduladas, incluye terrenos levemente inclinados, mal drenados o por elevación del nivel freático. Baja, terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de moderada inclinación, valles fluviales y ríos secundarios, sectores de topografía plano, ondulada, lomadas, disectadas y terrazas altas. Muy bajo o nula corresponde a vertientes de laderas inclinadas y cóncava de montaña, colina, lomadas, terraza antigua, elevadas. El caso concreto que le cité en Puente Piedra era una lomada, o sea, estaría dentro de los muy bajos. Sin embargo, el profesional había aseverado que había riesgo. Yo les enseño esto para que tengan en cuenta si hubiese una observación realmente, no porque está suscrito por un profesional del INGEMET, que en teoría es la entidad que elabora todo esto, es que ya está bien. Hay que simplemente leerlo con calma, punto por punto, y ver si está bien clasificado, si realmente corresponde a la realidad. Bueno, pasamos a la matriz 2. Físicamente la zona de interés se encuentra susceptible a movimientos en masa. Muy alta 5, alta 4, media 3, baja 2. Muy altas, laderas con zonas de falla, masas de roca intensamente meteorizadas, saturadas y muy fracturadas, con discontinuidades desfavorables, depósitos superficiales inconsolidados, laderas con pendientes entre 30 a 45 grados. Estamos hablando pues realmente de unas grandes pendientes que una roca va a caer indefectiblemente, va a rodar desde la punta hasta la falda del cerro. Vamos a ver. Las siguientes clasificaciones, ahí yo quiero evitar ya leerlos porque esto yo creo que ustedes lo pueden leer, pero lo que quiero es rescatar que estas clasificaciones se deben verificar en campo, si realmente son las que describe los informes de análisis de riesgo emitidos por las autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Básicamente son los gobiernos locales, llámese la distrital o la provincial, y los gobiernos regionales. Acá hago una excepción en el norte con el fenómeno de que hubo estas inundaciones del norte, debido a que las municipalidades no emitían los respectivos informes. El mismo CENEPRED, a pedido de la PCM, lo tuvo que hacer. Pero esa es la excepción. La regla son los gobiernos locales y los regionales. La matriz 3. A ver. Sabe. Sí. Vamos a ver. A ver, tiempo. Sí, quiero correr. Quiero llegar. Quiero ir avanzando. Ustedes en las matrices van a ver las diferentes características. Si el terreno es escarpado, es decir, el grado es mayor a 50 grados, abrupta de 35 a 50 grados, fuerte de tal. Ahí están las clasificaciones y las definiciones de cada uno. Yo lo que quiero llegar es, se consideran diferenciadas, fajas marginales, laderas inestables, áreas. Ajá. 4.4. Determinación del nivel de peligro.
será determinado por el equipo técnico o el evaluador de riesgo. Siempre habla de un evaluador de riesgo. Eso es lo que yo quería analizar. El Perú tiene pocos evaluadores de riesgo. Los evaluadores de riesgo solo son capacitados por el CNPRED. Eso, sin embargo, más adelante dice evaluador de riesgo u otro profesional. Ya les voy a enseñar. Técnico. Por ejemplo, una acotación. Un abogado no está dentro de los profesionales que puedan ser evaluadores de riesgo. Por si acaso. Será determinado por el equipo técnico o el evaluador de riesgo en función al peligro analizado. Si el nivel de peligro es muy alto, es decir, está el peligro entre los valores de 4 y menor o igual a 5, ese es muy alto. Si el peligro está entre 3 y menor o igual a 4, es peligro alto. Peligro medio sería entre los valores 2 y menor o igual a 3, y el bajo es que el peligro esté entre 1 o igual a 1 o 2 o igual a 2. ¿Ya? Acá la norma señala que si el resultado es mayor a 3, entonces se debe realizar el informe EVAR, contrario a la norma. Pero bueno, esta es la resolución ministerial. Si el resultado es igual o menor a 3, entonces se continúa con los siguientes componentes del análisis de riesgo, que son la comunicación y el manejo de riesgo. Herramientas de caracterización de los peligros. La caracterización de los peligros puede hacerse utilizando herramientas del tipo de medición con instrumentos tecnológicos según el tipo de fenómeno, observaciones y verificación en campo, toma de muestras de zonas críticas, calcatas, etc., registros audiovisuales, imágenes satelitales y o drones, métodos participativos para reunir el conocimiento de la gente que reside en el ámbito. Todo esto pues, le pueden informar, oye, acá ha habido tal huaico, cada 3 años no sé, pues se desata esta torrentera, hay tal fenómeno, etc. El análisis de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Todos estos conceptos, acuérdense que están recogidos y lo hemos leído en el Raptus, pero están más especificados en esta norma. Entonces, actualmente se tendría que pedir que los informes de análisis de riesgo se abocan a estos conceptos, a esta estructura, no propiamente al DS 020 2019, porque ese remite al Raptus, sino a esta norma que es la resolución ministerial 020-2020 vivienda. Factores de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se asocia a 3 componentes principales. La exposición, que está referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, debido a procesos no planificados de crecimiento demográfico, procesos migratorios desordenados, etc. Por ejemplo, ahí está vivir cerca a los ríos y botar la basura en el cauce que al final termina desviándolos, etc. Procesos de urbanización sin el adecuado manejo del territorio y o a políticas de desarrollo económico no sostenibles. La fragilidad, que está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativas del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, la fragilidad reside en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno y es factor de vulnerabilidad. La resiliencia.
Los otros dos factores no están muy desarrollados en el Ratus. La resiliencia sí está mencionada, que está referido, la resiliencia, muchos dicen, ¿qué es la resiliencia? Y ya es un término que últimamente se ha puesto en boga, que es que está referido a la capacidad de las personas y familias y comunidades, entidades públicas y privadas, actividades económicas y estructuras físicas para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro o amenaza. O sea, eso es la capacidad de adaptarse básicamente, o sea, de cambiar, de soportar el peligro, ¿ya? Así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. Por ejemplo, siempre hablan del tema de resiliencia en este tema de la pandemia, que tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones sanitarias. La evaluación de la resiliencia en el ámbito. Su mediación puede hacerse considerando al menos los siguientes factores y tomando en consideración la dimensión física, social, económica y ambiental. A. ¿Cuán preparada está una población para enfrentar un posible desastre, contando con elementos de supervivencia, víveres, medicina, refugios? Las fuentes alternativas de aprovisionamiento de agua y de energía con las que cuenta para reponer de inmediato los servicios que puedan afectarse. ¿De qué fuentes de ingreso disponen para reponer sus pérdidas y reemprender sus actividades productivas, sea porque tienen activos en producción, solvencia económica o algún tipo de seguro frente a riesgos de desastre? La organización que tienen y las instituciones con que cuentan para actuar con su propia iniciativa, para actuar frente al desastre y responder en un plazo suficiente. 5.5. Determinación de los niveles de vulnerabilidad. Al igual que en el caso de los peligros, la vulnerabilidad puede caracterizarse con métodos cuantitativos del tipo de cantidad de elementos expuestos, inventario de elementos frágiles, indicadores de fragilidad estructural, o con métodos cualitativos para caracterizar el grado de vulnerabilidad del ámbito o de algunos elementos específicos, puentes, residencias, escuelas, hospitales, estimando si es muy alta, media o baja. El nivel de vulnerabilidad es determinado por el equipo técnico o el evaluador de riesgo. Para hacer esa determinación se toma en cuenta criterios como los presentados en la matriz de vulnerabilidad que se va a analizar. Está en la norma que les he adjuntado. Para ir avanzando, cálculos de riesgo. Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y al impacto de un peligro. El riesgo es una variable de medición que resulta de la integración del peligro potencial con las condiciones de vulnerabilidad. Estima la probabilidad de producción de daños, dada la probabilidad de ocurrencia de un peligro de cierta intensidad en convergencia con las vulnerabilidades existentes en los elementos expuestos del ámbito en el que se interviene. La evaluación de peligro se ha hecho en la sección 4. Corresponde ahora ver cómo evaluar los posibles daños. Proceso de formalización. Me he salteado porque ya esto, el ADR, que es el análisis de riesgo, cuando el ADR se ejecute en el marco del procedimiento de formalización, la entidad formalizadora participa en las acciones de comunicación directa a la población, es decir, no es que COFOPRI se desentienda. Nosotros ahorita, por ejemplo, gestionamos ante la Municipalidad de Lima para apoyarlos en el tema de informes de análisis de riesgo y en general es un apoyo mutuo, ¿no? Son gente que realmente necesitan y para eso están las entidades estatales, para apoyar a todos. No porque el informe lo tenga que sacar la municipalidad, ya lo dejamos a su suerte. Porque eso también nos perjudica a nosotros, si no se demoran más en la elaboración del documento, que les repito, el plazo de 30 días es sumamente corto, nunca se ejecuta, por más que se intente, se argumenta
falta de personal, recursos, y ahora con la situación del COVID es peor, porque no hay el tema de bajada a campo, eso es muy restringido ahora. Una vez identificado el nivel de riesgo, si el área bajo análisis no requiere acciones de mitigación, se ejecutan las acciones de formalización. Retrotraemos a lo que señala la norma, la modificatoria a través del DS020-2019. Vivienda. Si el análisis de riesgo determina que no es viable mitigar el riesgo, no procede la formalización, debiendo archivarse definitivamente el expediente. Los profesionales a cargo del ADR. Esto es lo que les decía y van a ver a lo que me refería con la contradicción. Las normas a veces son redactadas por diferentes personas y no guardan la congruencia. Acá dice, el responsable funcional de la emisión del informe de análisis de riesgo es aquel profesional cuya función sea la de emitir informes de riesgo en la municipalidad correspondiente, en general, cualquiera sea su denominación. Es decir, puede ser el gerente o subgerente de gestión de riesgos de desastres de defensa civil. En lo posible, los trabajos de ADR deberían ser diseñados y conducidos por profesionales formados y acreditados como evaluadores de riesgo. Entonces, ¿en qué quedamos? Los trabajos en lo posible. O sea, sí se puede trabajar con otros que no sean, dicen, en lo posible. Sin embargo, los profesionales de las áreas de ciencias e ingenierías pueden participar o hacerse a cargo de esta tarea, sirviéndose para ello de lo dispuesto en el presente lineamiento técnico. Acuérdense, esto es un análisis de riesgo, sin embargo, piden evaluadores de riesgo. Contradictorio. Profesiones vinculadas al análisis de riesgo. Conocimiento requerido. Componentes físico, social, ambiental y económico, infraestructura urbana y rural, actividades económicas y productivas, análisis y comportamiento de población, etc. Profesionales vinculados, arquitectura, geofísica, geografía, geología, ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería forestal, ingeniería geofísica, ingeniería geográfica, ingeniería geológica, ingeniería meteorológica y profesiones afines que determine el ente rector. Como les repetí, no estamos los abogados. Sin embargo, a pesar de no estar los abogados, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto porque, como les he dicho, a nosotros nos pueden acusar de no advertir que no guarda las estructuras y requerimientos mínimos del informe de análisis de riesgo. El punto 10, y ya con esto concluimos, es solo esta hoja, pero vamos a hablar punto por punto con lentitud porque es básico, a mi parecer, que los informes de análisis de riesgo deben contar sí o sí con estos 7 puntos o capítulos. El informe que no lo tenga, a mi parecer, por las exigencias de los órganos de línea, podría ser, en caso de pasar un informe que no tenga estas características, podría llamar alguna responsabilidad. En los informes que yo he visto de riesgo, no han tenido nunca estas estructuras. Claro, ahorita se están emitiendo y se está haciendo la sugerencia, tengo entendido, por ejemplo, a la Municipalidad de Lima, que sea muy cuidadoso para que no traiga futuras nulidades en el proceso de formalización. En resumen,
La estructura del informe de análisis de riesgo debe tener el capítulo 1, aspectos generales, su objetivo general, antecedentes, marco normativo. Capítulo 2, características generales, ubicación, aspectos físicos, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales. Todos esos temas, por ejemplo, cada uno pues de ir con sus mapas temáticos, las averiguaciones que hemos leído del SINAGER, de la ANA, si están cerca a ríos, etcétera, etcétera. Las encuestas, si es que son temas de los aspectos sociales, aspectos físicos. Eh, acá se ve el tema de lo social siempre relacionado al tema de la resiliencia, al poderse readaptar al caso de que se sufra uno de un fenómeno de estos, sea natural o de humano. La determinación del peligro, la determinación del ámbito de ocurrencia, la recopilación y análisis de la información, la identificación y evaluación del peligro, determinación del nivel de peligro, el análisis de vulnerabilidad, que incluya la identificación de elementos expuestos, evaluación de la fragilidad de los elementos expuestos, evaluación de la resiliencia en el ámbito, la determinación de los niveles de vulnerabilidad. Por eso hemos leído los matrices, por eso he tratado de citar todos los matrices, aunque parezca un poco cansado, es necesario. Este es un trabajo muy necesario porque trae responsabilidad. Si no se ejecuta y se termina afectando la vida de una población, se imagina, ellos pueden demandar. Entonces, tenemos que verificar sí o sí que se cumplan todo esto. El contenido, la entidad COFOPRI no puede cuestionarlo. Nosotros no somos los evaluadores de riesgo o los especialistas, pero sí podemos verificar algunos aspectos y pedir aclaraciones. Como les repito, eso evita, o sea, el hecho de que no seamos los que generan estos informes, tenemos ese deber de verificar el contenido básico. Y bueno, comunicación de riesgo, públicos meta de priorizados, propuesta contenida a priorizar, lo del 6.3, canales de comunicación a utilizar. El capítulo 7 finalmente son las conclusiones y recomendaciones. Repito, acuérdense de lo que dice el artículo 18. Si hay una conclusión, sobre todo si hay una recomendación para efectuar una acción de mitigar el riesgo, no significa que no puede afirmarse que haya concluido satisfactoriamente o positivamente el pueblo. Es decir, no se podría afirmar que ya que carece de condiciones de riesgo y que puede ser formalizado. Muchos municipalidades llegan a esa contradicción, que dicen que sí procede pueblo, sin embargo formulan estas recomendaciones. Y bueno, sí, no me equivoco, hemos acabado la parte del riesgo, Yo quiero seguir en la siguiente clase la parte del saneamiento legal y dar una visión genérica retomando todo el diagnóstico, el saneamiento, etcétera, para que lo tengan más claro. Conmigo sería todo, salvo que haya una pregunta, les agradecería, no tengan miedo, al contrario, les agradecería. Ok, bueno. Les deseo lo mejor, que tengan un buen día. Gracias.